para hacer la lectura. También recordarles que ponga su celular en modo avión, cualquier cosa, o bueno, en modo que no lo distraiga, ¿sí? Cualquier cosa que pase ahorita, créame que no es tan importante como la palabra del Señor. Claro, si usted es médico o si usted es policía, tiene el derecho de responder una llamada urgente, pero ni Instagram, ni TikTok, ni los mensajes de WhatsApp, ni Temu, ni los que hacen compras en medio del sermón, nada de eso que lo distraiga. Cierre todo eso. Pídale a Dios que lo ayude a concentrarse y a concentrarnos a todos en la palabra. Así que acompáñenme a Tito 2, vamos a leer del versículo 11 al 15. Vamos a hablar acerca de la gracia y he titulado este sermón Gracia en Cristo. Acompáñenme a leer. Dice el versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí, un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con autoridad, que nadie te menosprecie. Padre, gracias por tu palabra, Señor, y que sea tu palabra trayendo, Señor, esa convicción a nuestros corazones en esta mañana. Mis hermanos, yo creo que si nosotros le preguntamos a 10 personas qué es la gracia, sean creyentes o sean no creyentes, posiblemente vamos a obtener 10 respuestas distintas. Tal vez algunos apuntarán a algo parecido, a algo similar, pero tendremos 10 respuestas e ideas distintas. Para muchos creyentes la palabra gracia suena hermosa y la repetimos, pero también a veces nos suena un poco abstracta y no sabemos cómo definirla. A veces no entendemos bien qué es la gracia o no sabemos cómo vivirla. Cantamos, ¿sí? La mencionamos en nuestras oraciones, incluso podemos repetir una definición teológica de qué es la gracia, pero pocos saben cómo se vive, cómo se experimenta, cómo se disfruta en el día a día, qué sabe esa gracia. Parte de esa dificultad que tenemos al entender qué es la gracia tiene una causa más profunda. Vivimos en un mundo que no conoce qué es la gracia. El mundo está completamente afectado por el pecado y por eso, aunque hablemos de gracia, nuestra mente está acostumbrada a otro idioma diferente. Tal vez cosas que nos son más cercanos, como tal vez el mérito, el esfuerzo, ¿sí? La recompensa. Pensemos en algo cotidiano, en el trabajo. Nosotros cumplimos metas en el trabajo, nos esforzamos, esto produce resultado y al final de año algunos reciben una bonificación, una felicitación, un ascenso, ¿sí? Una condecoración. Y tiene sentido porque hicimos algo que merecía, trabajamos por ello, nos esforzamos. En el mundo en el que vivimos, en este sistema, todo se mide de alguna otra forma por resultados. Esto lo vemos en muchos lados, en los negocios, lo vemos también en el colegio, los que están estudiando en la universidad. Si hacemos las cosas bien, si nos esforzamos por algo, vamos a probar, vamos a lograr eso, vamos a tener el negocio. Y si no nos esforzamos por eso, vamos a fallar o vamos a reprobar. Este mundo, la cultura, la sociedad, no es un sistema, no es una cultura que nos pueda ofrecer gracia. En sí, digamos, el mundo no nos ofrece gracia. No puede perdonar, no puede restaurar, no puede ofrecer algo sin buscar algo a cambio, sin buscar una retribución o una ganancia. El corazón humano no sabe amar de esa manera, porque la gracia no nace de nosotros. La gracia no es algo que salga de nosotros, sino que viene de Dios. Así vivimos todos, mis hermanos, vivimos bajo este sistema del mérito, pero la Biblia
nos presenta un sistema completamente diferente, una idea completamente diferente que es la gracia, el sistema el sistema de la gracia. Ahora esto nos lleva a preguntarnos algo. ¿Qué lugar ocupa la gracia en tu vida diaria? ¿Qué lugar ocupa la gracia en tu trabajo, en tu familia? Y precisamente eso es lo que Pablo quiere enseñarle a Tito en esta carta y en esta porción. Pablo escribe a Tito. Tito está encargado en una iglesia en Creta y Pablo lo anima en diferentes áreas de cómo guiar a la iglesia, cómo liderar a la iglesia. Pero una sección donde él pone las bases de por qué todo el resto de las cosas que él lo manda a hacer, cómo deben comportarse las personas, cómo él debe enseñar a diferentes grupos de personas, toda esa base está puesta en la gracia de Dios. Tito estaba en una cultura moralmente confundida, muy parecida a la nuestra, una cultura donde ya lo moral, lo bueno, lo malo estaba de pronto un poco desdibujado, ya no era tan claro. Y Pablo le recuerda a él que la gracia, y nos recuerda hoy que la gracia, como la vemos acá, se ha manifestado, no como una idea. No piensen en la gracia como una idea, sino la Biblia lo que nos muestra es que la gracia está ahí, es una persona. Una gracia que salva, una gracia que enseña, una gracia que purifica, que nos da esperanza y autoridad para proclamarla. Por eso al mirar Tito, el capítulo 2, versículos 11 al 15, veremos tres cosas importantes. Esa gracia, cómo nos forma, y he, organizado en 3 puntos este mensaje. Gracia en Cristo, formadora, primer punto, redentora, segundo punto, y proclamadora, tercer punto. ¿Por qué una gracia formadora? Miremos los primeros textos. Lo primero que vemos allí es que es la manifestación de esta gracia. Voy a leerlo otra vez. Dice el versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Entonces, si nos damos cuenta en el versículo 11, la gracia pareciera que antes no estaba y fue manifestada, apareció, se dio a mostrar. Y este verbo lo que significa realmente es que aparece repentinamente. El manifestarse es como una luz que brilla en medio de la oscuridad, cuando se prende un bombillo. Esta misma palabra que se usa ahí es la raíz para la palabra epifanía, ¿sí? Cuando Dios aparece, cuando se hace visible. Pablo usa este término para describir la encarnación misma de Cristo, la luz, ¿cierto? Lo que se ha manifestado ha sido esa luz que ahora irrumpe en la noche y en la oscuridad de este mundo, en las tinieblas del pecado. Es como cuando usted está en una habitación completamente oscura y usted de repente enciende la luz y ahora todo se ve mucho más claro, ¿sí? Ahora usted puede notar con claridad si hay algo desordenado, si hay algo sucio, si hay algo fuera de lugar. Asimismo, esa gracia que ha sido manifestada, lo que trajo al mundo fue darnos cuenta de lo que había en nuestros corazones. Cuando Cristo, esa luz, esa gracia ilumina nuestros corazones, podemos ver qué hay allí. Así como en esa habitación podemos ver si está ordenado o si está desordenado. Cristo es la gracia hecha visible, el Dios eterno, entrando en nuestra historia como un Salvador. Porque note allí en el versículo 11 que dice que esta gracia se manifestó trayendo salvación. Así que Cristo se manifiesta como luz, como algo que ilumina y trae salvación. Tiene un propósito. Esta gracia que vemos allí escrita tiene un propósito. Y vamos a ir viendo poco a poco estos propósitos. Salvación es rescate, salvación es liberación, ¿sí? La gracia no solo perdona una culpa y ya, no es solo perdonar un pecado o una mala acción, sino que rescata totalmente a hombres que estaban sumergidos en el pecado. La gracia nos rescata de la pena del pecado, del castigo del pecado, del poder del pecado y también de la presencia del pecado. Lucas 19:10 dice,
porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se ha perdido. Así que entendiendo esta idea de que la gracia fue manifestada, debemos ser conscientes que el hombre no es simplemente que estuviera solo y necesitaba compañía, no es solo que estuviera triste el hombre y entonces ahora el evangelio y la gracia viene a traerle felicidad. Tampoco es esta idea de que el hombre como si estuviera enfermo y entonces ahora hay una cura que le quita de pronto los síntomas o un remedio pequeño. O que estuviera tal vez confundido y no sabía para dónde ir. Es que el hombre está confundido en este mundo y no sabe para dónde ir y esa gracia le trae algo de claridad. No, el hombre sin Cristo está perdido, como lo dice Lucas. Sin Cristo está perdido, está muerto espiritualmente. Lo leímos también en Efesios 2. El hombre sin Cristo es enemigo de Dios y por eso necesita un Salvador, necesita que esa gracia manifestada ahora traiga salvación. Y no cualquier tipo de salvación, ni tampoco cualquier tipo de gracia, sino una gracia que logra traer salvación para todos los hombres, todo tipo de hombre. Mire lo que continúa en este verso. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación. ¿A quiénes? A todos los hombres. Es un alcance universal lo que está ofreciendo esta gracia. No significa que todos van a ser salvos, sino que la gracia se ofrece sin distinción a todo hombre. Se ofrece para todo lugar, se ofrece para toda cultura. La salvación no está restringida por una raza, por una clase social o por una moralidad. Tito 2:11 lo que hace este versículo es confrontar esa idea o esa visión que a veces tenemos de la fe desde un punto de vista cultural. Esa idea de que, bueno, yo nací en un país cristiano o católico, entonces pues yo seré cristiano católico. La salvación no está restringida por eso. La gracia no está restringida por esas cosas. No depende de un lugar y no depende del lugar donde tú naciste, ni de la religión de tus padres. No hay salvación geográfica ni familiar. La fe cristiana no es una tradición heredada, no es algo que yo heredo porque mis papás son así. Gloria a Dios los que nacimos o los que hemos crecido en un hogar donde se nos ha enseñado esta verdad y la palabra. Pero eso no quiere decir que heredemos esa gracia. La gracia de Dios, escúcheme bien, es para todo aquel que crea y se arrepienta sin importar su cultura, sin importar su historia o sin importar su pasado. Cuando él habla de todos los hombres, él está haciendo claridad de que en medio de esa sociedad había todo tipo de hombre. Ya habíamos hablado que era una sociedad moralmente terrible, corrupta. El mismo texto lo habla, que habían poetas o habían hombres que escribían acerca de los cretenses y decían cosas terribles. Pero esa gracia es para todos los que creen en esa gracia y se arrepienten sin importar la cultura, vuelvo y repito, la historia o el pasado de un hombre. Pablo confirma también esta verdad en 1 Timoteo 2:4. Dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Así que el propósito de Dios, al hacer pública esta manifestación de la gracia por medio de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, que es algo público para todo el mundo, es lo que le está mostrando, es que el deseo de Dios es mostrar para que todos puedan ser salvos y vengan a ese pleno conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 4:10 también nos dice, porque por esto trabajamos y nos esforzamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Es decir, esta gracia manifestada se ofrece a todos, pero solo son transformados y son asegurados en Cristo quienes la reciben por fe. Pero esta gracia fue manifestada públicamente, como les decía. Eso no se ha ocultado. Aunque han querido borrarlo y desmentirlo, sigue allí esta gracia manifestada. Todos siguen viendo con claridad. Hasta aquí el verso 11 nos ha mostrado cómo se manifestó esa gracia. Ahora veamos cómo esa gracia no solo ha salvado a hombres, sino que nos acompaña, nos enseña, nos guía. Esa gracia se manifestó
se prendió como esa luz en medio de las tinieblas, pero además no solo es una habitación oscura, sino que es un camino también de tinieblas por el cual andamos. Y esa gracia nos ilumina para seguir caminando nuestro camino, para seguir con claridad viendo ese camino. El versículo 12, mira lo que dice acerca de la gracia. ¿Qué más dice acerca de la gracia? Él dice que esa gracia nos enseña. La gracia nos educa, nos forma, nos disciplina. Esta palabra que usa ahí de enseñar es la misma para educar, instruir, corregir, entrenar con amor. Es la raíz de pedagogía, de maestro, de guía. Así que entienda que esa gracia que Dios ha manifestado no es solo para dejarla atrás en una fecha, para decir, sí, yo creí, yo me acuerdo cuando fui joven, o yo me acuerdo que ya fui a una iglesia cristiana y yo hice la oración de fe. No fue ese momento la gracia continúa con nosotros, nos guía, nos enseña. Por eso decía al comienzo que a veces entendemos la gracia, pero a veces no sabemos a qué sabe en el día a día, cómo degustarla, cómo vivirla. Pensemos por un segundo, también frente a esta idea de que la gracia nos enseña, como creyentes, como cristianos, ¿cuándo dejamos de aprender? Alguno puede decir y levantar la mano y decir, no, pues yo ya me las sé todas, yo ya lo he logrado. Pablo escribe eso, ni siquiera dice las cosas y ninguno se puede parar diciendo que lo ha logrado. Alguno puede pararse y creer que no tiene nada que ser enseñado. Por más de que hayamos leído libros, por más de que hayamos hecho estudios teológicos, si usted tiene estudios teológicos, si usted tiene diplomas, si usted lleva un mes o un año en el cristianismo o 50 años, todos los días la gracia nos enseña, nos capacita para caminar en este mundo. La gracia sigue enseñándonos, la gracia sigue guiándonos e ilumina nuestro caminar. Para cada día debe ser eso que sazona, eso que dé sabor a nuestro día a día. Así que también vemos que la gracia no solo es un boleto para hacer, o a veces la gente lo piensa como un boleto para hacer lo que quiera. Ya fui perdonado, ya fui salvo, tengo mis libertades. La gracia no es ese boleto para que nosotros hagamos como queramos, sino que nos enseña conforme a algo. Nos enseña, si usted se da cuenta allí, que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Debemos aprender cómo vivir conforme a esta gracia, ¿sí? No tenemos las libertades de hacer lo que queramos porque ya fuimos perdonados, sino que debemos responder conforme a esa gracia. Y muchas veces, aunque tenemos esa información de la gracia, no vivimos, como les decía, conforme a esta verdad. Déjeme hacerle una ilustración acá frente a este tema. Y creo que es algo que nos pasa a todos. Tal vez esta semana o en estos días fui confrontado también con este tema, pero piense por un segundo en su salud. Piense por un segundo en los temas médicos y en su salud. Usted va al médico porque se siente mal por algo y él le hace varios exámenes, el doctor le da una receta, le da una recomendación, unas pastillas, pero además lo manda al nutricionista, le recomiendan una dieta, le recomiendan estar haciendo ejercicio. Usted ya tiene todo organizado, ya fue al nutricionista, tiene su hoja de dieta, ya fue también a otros doctores, le dieron diferentes recomendaciones. Usted tiene claro esto, ¿sí? Y él le dice, mire, si usted hace esto, tranquilo que en 6 meses usted ya se recupera de eso. Ya los exámenes van a salir bien, tenemos todo controlado. Y usted sale de ese consultorio convencido de que esa rutina, esa dieta y esa medicina es lo que usted necesita. Hoy en día con tanta información a la mano, entonces usted se vuelve un experto en estas cosas, usted lee todo, se argumenta, usted dice, sí, esto es lo que yo necesito. Es más, lo recomienda a otros, ¿sí? Usted cambia su plan de alimentación y lo empieza a recomendar a otros. Pero la realidad es que empezamos a dejar esas cosas a un lado. Tal vez a veces se nos olvida tomarnos la medicina. O la dejamos en un cajón y creemos que ya estamos un poco mejor porque ya se fue el síntoma, ya no nos duele esto, lo otro. Entonces decimos, bueno,
como que yo ya me siento mejor, voy a dejar eso a un lado. Pero sigues enfermo. Y en esto, como les digo, todos nos vemos identificados. A veces vemos la verdad, entendemos lo que se nos dice, entendemos la gracia, pero la dejamos allí guardada y no la usamos en el día a día. No obedecemos con lo que se nos dice. Y esto no es una receta cualquiera. Esta es la palabra de Dios que nos está hablando acerca de esa gracia manifestada. Hermanos, a veces así tratamos la gracia. Sabemos que está ahí, conocemos su definición, hablamos de ella, pero no la aplicamos. La guardamos como una teoría bonita o como una idea bonita del cristianismo, pero no como algo que puede cambiar nuestro corazón. Pablo nos recuerda que esa gracia es como un maestro que nos acompaña en todo momento. No solo nos informa, sino que la gracia de Cristo nos forma. Es una gracia formadora. Da forma a nuestro corazón, da forma a nuestra mente, moldea nuestros pensamientos y nuestra vida. Esa gracia da forma a las decisiones que tomamos. Muchos creyentes, como les decía, pueden o podemos explicar con precisión una definición teológica, pero no disfrutamos de esa gracia en nuestro día a día. Sabemos que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos de este mundo, no por nuestras fuerzas, no por cumplir algo moral, sino porque es por la gracia que respondemos ante eso. No basta con tener a veces la verdad allí si nosotros no la tomamos y no la vivimos. No basta con conocer esa gracia si tú no la aplicas en tu día a día, con tus hijos, en tu trabajo, con tu jefe, aún en medio del ocio, en los partidos de fútbol, en las conversaciones con los amigos. Si nosotros no aplicamos esa gracia en nuestro día a día, se nos va a quedar en una teoría bonita. No basta con solo decir, sí, Cristo me salvó. Hay que dejar que Cristo nos enseñe y nos moldee para vivir conforme a Él día a día. Ahora, esta gracia no solo nos acompaña, sino que nos apunta a algo hacia el futuro. Aquí podemos ver cómo esta gracia actúa de alguna otra forma en tres tiempos. Pasado, nos salvó, esa gracia manifestada trajo salvación. Presente, nos enseña a vivir en santidad, en nuestro caminar cristiano, en nuestros negocios, en el trabajo. Pero también nos apunta al futuro. Nos orienta hacia una esperanza gloriosa, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria. Está en el versículo 13, mire lo que dice. Desde el versículo 2, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Acá otra vez Pablo usa esa palabra, la manifestación. La segunda manifestación que vemos allí es como un contraste entre este versículo y el 11. La primera, esa gracia encarnada, esa gracia manifestada al hombre a través de Cristo. Y la segunda, esa gracia revelada, esa gloria revelada, por medio de Cristo en su majestad y en su gloria. ¿Sí? Nos apunta al futuro también a tener una esperanza en que Él volverá, a tener una esperanza en que este mundo no se acaba simplemente ya cuando nos muramos y partamos, sino que hay una gloria futura de estar con nuestro Salvador. Y fíjese allí cómo es tan sutil, pero Pablo le está mostrando también a Tito y a los de Creta, y nos está mostrando hoy en día que Dios es ese Salvador y es ese Jesucristo. Es decir, le está apuntando a afirmar la claridad de la divinidad de Cristo. Cristo no solo es un maestro, Cristo no solo es uno más que enseña buenas cosas y que la gente pueda decir, oiga, sí, es un buen ejemplo, quisiera aprender más de él y seguir su ejemplo. No, Cristo acá nos está diciendo, Pablo nos está diciendo que Cristo es Dios y Salvador. Mira lo que dice, esperando la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él está uniendo esta idea de Dios y Salvador en Cristo Jesús.
Algo que la gente, tal vez en el primer siglo y hoy en día, sigue dudando, sigue creyendo, sí, Jesús fue No dudan de pronto de que vivió, no dudan de pronto de su muerte, pero de su resurrección. ¿Qué opinas tú? ¿Qué piensas tú realmente de la resurrección de Cristo? ¿Es esa gracia manifestada la que ves allí? ¿O es un maestro más en tu vida, un guía más espiritual de todos los que tal vez quieres buscar? Cristo no actúa solo trayendo algo de parte de Dios, sino que Él mismo es Dios que manifiesta su gracia y su gloria ante el hombre, ante la humanidad que no tenía solución. El hombre sin Cristo no entiende esta gracia que hemos hablado, porque vive en tinieblas. Cuando nosotros estábamos sin Cristo, cuando esta verdad no nos ilumina y no nos abre los ojos, no entendemos lo que es la gracia. Vivimos a veces en una gracia moralista. Dios me ama cuando hago las cosas bien. Si voy a la iglesia, Dios me ama. Si voy al grupo zonal, Dios me ama. Si oro, Dios me ama. Si me conecto a la oración, Dios me ama. Si voy el domingo, Dios me ama. Si hago mi devocional, Dios me ama. Y a veces tenemos ese temor, se vuelve esa relación como de temor con Dios, de que si no hago esto, entonces voy a perder el trabajo, o va a pasar algo difícil en mi vida. No veamos esa gracia como una gracia moralista, sino es una gracia manifestada en amor en la persona de Cristo. A veces preferimos, y el hombre prefiere ganarse las cosas, tener méritos, ¿cierto? A veces queremos decir, es que eso me lo gané yo, es que eso es mío. Nuestros hijos a veces reclaman diciendo, es que eso es mío. No saben que les damos todo. Así mismo somos nosotros con Dios. A veces queremos decir, es que eso es mío, pero no nos acordamos que Él nos ha dado absolutamente todo y ha sido por gracia. Otra área que nos cuesta a veces aceptar es que no nos gusta que esa gracia nos discipline y nos acompañe, que nos enseñe y nos diga qué hacer. Nos cuesta. Nuestro corazón quiere hacer lo que uno quiera y nos cuesta. Y aún los creyentes, nosotros olvidamos que esa gracia que nos salvó, como dice el pasaje, nos acompaña durante toda la vida. En medio de la dificultad olvidamos la gracia. En medio del desespero, de la crisis, olvidamos muchas veces quién nos está acompañando y nos enseña, como dice acá. Y lo más triste de ver en este mundo es que algunos empiezan a considerarse agnósticos porque piensan que la gracia es como una idea religiosa, que el hombre lo único que necesita es una esperanza y una autoayuda emocional. ¿Has empezado a veces a ver la gracia así? ¿O estás pasando por un momento donde ves la gracia y ves a Cristo solo como una esperanza y una autoayuda emocional que puedes encontrar en cualquier otro pensador, filósofo de este mundo? Ninguno de ellos dio su vida por ti. Escribieron tal vez libros interesantes, libros famosos. Algunos hablan hoy en día cosas interesantes y se vuelven virales, pero ninguno de esos pensadores dio la vida por ti. Ninguno se mostró en gracia manifestada como se mostró Cristo, que es la luz. Nosotros vivimos entre estas dos epifanías, si se pueden decir, entre estas dos manifestaciones. La manifestación en la gracia, en Cristo, en la obra de Cristo, y en la manifestación futura que esperamos y anhelamos. Vivimos ahí en la mitad. Y la gracia, esa misma gracia nos enseña y nos guía estando ahí en la mitad. Nos ilumina. No estamos a oscuras. Esa gracia nos ilumina. Permitamos que esa gracia nos guíe. No tengamos ese corazón tal vez que no quiere ser enseñable, orgulloso, terco, creyendo que se las sabe todas. Permitamos que esa gracia nos enseñe, que vivamos y que nos muestre cuál es la impiedad que hay en nuestros corazones, esos deseos que hay en nuestro corazón. Y pongamos nuestros ojos también en esa gloria futura. Solo la gracia nos puede ayudar a vivir mostrando una diferencia en este mundo, que ellos puedan notar una diferencia y que somos luz.
Y si la gracia nos enseña cómo vivir, Pablo ahora nos muestra el por qué. ¿Por qué la gracia? ¿Qué pasó allí? ¿Por qué Cristo se entregó para redimirnos y hacernos suyos? Ese sería mi segundo punto, la gracia redentora, versículo 14. Mira lo que dice, dice que Él se dio por nosotros para. Hay un objetivo allí para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Ese para le da un propósito a esa gracia manifestada. Ese para nos da un propósito también a nuestra vida. Pablo aquí muestra cómo actúa esa gracia. Es una gracia que nos forma, que nos da guía, que nos enseña, pero también que nos sustenta no por un esfuerzo humano, sino por la obra consumada de Cristo por nosotros. Su poder redentor se encarna en Cristo, quien se dio a sí mismo. Mire esa palabra, Él se dio a sí mismo. Nadie quitó la vida de Cristo, Él se entregó voluntariamente. Juan 10 también habla de esto. Cristo murió en nuestro lugar y fue algo voluntario. Cuando dice que Él se dio, es que fue en su voluntad y en la voluntad del Padre que dio a Cristo por nosotros. Cristo murió en nuestro lugar. Cristo murió en tu lugar. Ahora yo te pregunto, volviendo a la idea de los otros filósofos o los pensadores, ¿esos otros filósofos y pensadores murieron por ti, igual que Cristo? Esas ideas tal vez revolucionarias del mundo, Cristo se dio por nosotros. Mateo 20:28 dice: así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que, conectando estas ideas, lo que vemos acá es que esa gracia manifestada en la vida de Cristo, ¿cierto?, que nos enseña, que nos guía a cómo vivir, ahora nos da más sentido porque Él tomó la decisión, aún conociéndonos, aún conociendo a cada uno de nosotros. Y dice la Biblia que este conocimiento, que esto fue algo que pasó antes de que este mundo existiera, aún así Él decidió dar su vida por usted y por mí. Por hombres pecadores. Ninguno acá se puede parar diciendo que no ha pecado, diciendo que no lucha con sus pensamientos, con su lujuria, con sus deseos mundanos, como dice el texto. Pero Él dio su vida por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad. Mire el texto, para redimirnos de toda iniquidad. Ahora, tal vez usted no está familiarizado con estos términos, pero el redimir a alguien significa comprar la libertad de un esclavo mediante un precio. Comprar la libertad de nosotros que éramos esclavos por un precio. Él no solo canceló una deuda, sino que nos compró y nos liberó. Él dio su vida por nosotros. Y dice que por toda iniquidad, es decir, todo pecado. Esa deuda que nosotros teníamos contra Dios porque no lográbamos hacer las cosas conforme a la ley, fue pagada en Cristo. Miremos otros textos que nos pueden ayudar a dar luz también a esto. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice: ustedes saben que no fueron redimidos de su vana manera de vivir heredada de sus padres con cosas perecederas como oro o plata. Versículo 19, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Es decir, que Él se dio por nosotros y ese precio, ese gran precio que se dio porque éramos esclavos y Él nos liberó del pecado. Ese gran precio fue la sangre del Hijo de Dios. ¿Usted entiende esta magnitud? Por eso le digo, a veces creemos entender la gracia, pero día a día no la saboreamos. Usted se levanta y le da gracias a Dios por esto. Saborea, sazona su día. Usted vive día a día entendiendo y viviendo sobre esta gracia. Creo que muchos podemos levantar la mano y decir: Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir en esta gracia.
Esta gracia también nos purifica. Mire lo que dice, y purifica para sí un pueblo para posesión suya. Es una limpieza, Él limpia completamente nuestros corazones. Y esta idea de esa limpieza viene también de una idea que tenía en el Antiguo Testamento el pueblo de limpieza ceremonial, de preparar algo, ¿cierto? Él debe preparar nuestros corazones y limpiarlos y purificarlos para hacernos su pueblo, para apropiarse de nosotros. Un pueblo propio, como dice Éxodo, como dice Deuteronomio en el Antiguo Testamento, pero ahora aplicado a usted y a mí a través de Cristo. Ese lenguaje se aplica a la iglesia, al pueblo de Dios, formado ya no por genealogía, ya no porque somos judíos o porque venimos de esta familia o de otra, sino a través de la gracia y por la fe en Cristo. Es decir, que nosotros antes ni siquiera pertenecíamos ni estábamos invitados ante la presencia de Dios. Lo leíamos también en Efesios, Romanos también nos lo dice. Éramos enemigos de Dios, alejados, muertos. Pero cuando la verdad de Cristo viene a nuestros corazones, Él nos limpia. Piense por un segundo esto. ¿Cuántas veces usted ha puesto excusas en su mente para ir a la iglesia, para orar, para arrepentirse, pensando que está sucio? Esa no es su labor, hermano. Esa no es su labor, amigo. Su labor es ir a quien lo puede purificar y limpiar, que es Cristo, que es esa gracia manifestada. Usted no puede quitar esa suciedad de su corazón ni de su mente. Así que no se cargue con eso. Deje que la gracia lo acompañe en ese caminar. Deje que la gracia lo ayude. Sea su sustento diario. Pero Primera de Pedro 2:9 nos recuerda también, cuando Él nos hace suyos, ahora, ¿qué significa que seamos suyos? Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando usted piensa en linaje escogido, usted a veces no piensa en usted o su familia. Cuando pensamos en un linaje, pensamos en nuestros abuelos, pensamos en las terribles cosas que han hecho nuestros padres y nuestros abuelos. Pero ahora, por medio de esa gracia manifestada, por medio de Cristo, por medio de que Él nos redimió siendo esclavos, nos purificó, nos limpió, ahora Él nos hace suyos, parte de ese pueblo. Con un objetivo, claro, pueblo suyo, como está escrito allí, para un objetivo, para honrarlo, para glorificarlo, para vivir en este mundo, como dice ahí, como veíamos anteriormente, piadosamente, justamente, sobriamente. Porque Él es además celoso de buenas obras. Es un celo, no solo nos limpia y nos redime para dejarnos en este mundo, sino que Él es celoso para que esa luz que Él ha iluminado en nuestros corazones se muestre a otros a través de nuestra forma de hablar, de nuestra forma de trabajar, de nuestra forma de tratar a los demás, a los vecinos. Él es celoso, es una pasión ardiente, una respuesta fervorosa por ese amor que hemos recibido. No es legalismo, no es cumplir las cosas por legalismo. Es porque se nos ha dado algo tan preciado que respondemos en gratitud. Las buenas obras que podemos llegar a hacer no son causa de nuestra salvación, sino son una evidencia de ella. Es decir, las buenas obras que podemos hacer es una evidencia de que esa luz está en nosotros y que nosotros podemos mostrar al mundo quién es Dios. Piense por un segundo en una persona que encuentra una roca que pareciera que no tuviera ningún valor. Está tal vez sucia, sin brillo, pisoteada, una roca en la mitad de cualquier playa. Nadie se detendría a recogerla, pero esta persona se inclina, esta persona es alguien que conoce, que
que le gusta este tema y conoce cada una de esas rocas. Con esta roca embarrada, sucia, se la lleva para la casa, la limpia, la pule, y empieza a pulirla y pulirla y pulirla hasta que en el interior hay algo. Tuvo que haber sido transformada para mostrar eso algo que hay. Ahora, después de haberla pulido, él la adorna con otras cosas, ¿sí? La pone tal vez en un cofre, ¿sí? Ahora, esa piedra que estaba perdida, ahora parece una joya, parece algo que adorna, algo que brilla en las manos de ese dueño. Pero tuvo que ser transformada. Esa piedra que tal vez algunos le iban a tirar, esa piedra que pudo haber sido un propósito, pudo haber tenido un propósito negativo en las manos de otra persona, en las manos de ese que era el preciso, el correcto, el que sabía cómo pulirla, cómo limpiarla, cómo purificarla, la transforma en algo hermoso. Nosotros estábamos hundidos a sí mismos en ese lodo y en esa inmundicia del pecado. Y Dios nos rescató a través de Cristo, a través de esa gracia manifestada, para pulirnos, para redimirnos, para purificarnos, para llamarnos ahora suyos, su pueblo, amarnos y cuidarnos. Y ahora somos preciosos para Él, no por nuestra condición, no porque seamos mejores, sino por la gracia de Cristo. Donde el hombre, piense por un segundo, donde el hombre no podía hacer nada ni solucionar nada, Dios actuó y envió su gracia. Cristo se dio a sí mismo no solo para liberarnos de la culpa, sino para hacernos su familia, hacernos su pueblo. Ahora piense por un segundo cómo usted está viviendo frente a esta verdad. Usted vive entendiendo que ahora usted no se pertenece, sino usted le pertenece a Dios. Los que son creyentes, los que se han arrepentido. O usted toma decisiones en su vida creyendo que usted mismo es su dueño, que usted toma decisiones según lo que más le conviene, según su sabiduría. No olvidemos el precio que se pagó. Y recordemos que ese precio se dio para darnos una nueva identidad, que es su pueblo. Recuerde a quién le pertenece usted ahora. Ahora ese pueblo transformado por la gracia, limpiado por la sangre y sostenido por esa esperanza futura, nosotros tenemos una misión de proclamar la gracia que nos transformó. Este sería mi último punto, proclamadora, una gracia proclamadora. La gracia que nos da autoridad para anunciar su verdad. Pablo concluye de alguna otra forma o pone esta frase como conclusión, recordando a Tito que debe hablar, exhortar y reprender. 3 verbos que resumen el ministerio de la palabra. El evangelio de la gracia no solo debe ser creído, sino debe ser proclamado con convicción. Debe ser hablado, exhortado y debemos reprender. Y este es un mensaje que primeramente, por ser una carta pastoral, Pablo le escribe a Tito y escribe a quienes enseñan, a quienes proclaman la palabra. Hablar significa anunciar esa gracia. El mensaje de la gracia debe estar en la boca de quienes enseñan, en la boca del pastor, en la boca de los que son padres que enseñan en sus hogares, de los que son maestros de escuela, de todos quienes están involucrados. Pablo le dice a Tito, Pablo no le dice a Tito, solo piensa en esto. No le dice medita en estas cosas, sino le dice habla de estas cosas. Háblalo con urgencia, exhorta, anima, consuela, llama la atención. Es lo que le está diciendo acá. La proclamación de esa gracia no es solo informar, sino también es una invitación a entender esa gracia y arrepentirse. Cuando enseñamos, todos somos exhortados a vivir según la gracia que hemos recibido. Reprende también nos dice. Y no son palabras fáciles. Tal vez animar suena mejor, tal vez acompañar, pero reprender implica corregir, confrontar el error con la verdad y con amor. Esta gracia también nos confronta. No, cuando alguien nos dice no vas bien, cuando alguien nos dice mira,
Arrepiéntete. ¿Para dónde va tu vida? ¿Cuáles son los propósitos de tu vida? Cuando alguien nos dice, un hermano se acerca y nos dice, oye, ¿por qué no estás viniendo el día del Señor? Hace rato no te veo en la iglesia, ¿qué pasa? Aunque nos está reprendiendo con amor, nos está llamando la atención, nos está corrigiendo. Cuando alguien nos ve hacer algo y nos confronta, esto incomoda. Es como prender esa luz que les decía y ahora se ve todo desordenado. Tal vez ahora se prendió esa luz en nuestro corazón y vemos esa maldad, esa suciedad. Gracia también nos reprende. Y nos reprende con autoridad. Esta autoridad también es dada a quienes proclaman la palabra. Es dada, en este caso, a Tito para que hable con un tono seguro, con un tono de convicción divina, de que su autoridad está basada en esta gracia y no en quién es Tito, no en sus credenciales, no en su experiencia, no tal vez en qué tan simpático o qué tan bueno habla, sino su autoridad y la autoridad de quienes enseñan viene de esta gracia de Cristo. No nos pertenece esa autoridad, le pertenece a Dios y le pertenece a Cristo. Así que cuando un pastor y en una iglesia se predica fielmente ese evangelio, hay una autoridad de parte de Dios. No por ese pastor, no por esa iglesia, sino por la autoridad de la palabra de Dios. Vivimos en tiempos donde la verdad se negocia, donde se ponen en duda las cosas, donde la corrección muchas veces la interpretamos como una agresión. No queremos que nos corrijan, no queremos que la palabra nos corrija, no queremos muchas veces que nuestros pastores nos corrijan. Y eso nos cuesta a todos, porque además vivimos en una cultura donde rechaza la autoridad, donde lo que a veces está bien visto es el que logra evadir esa autoridad. A veces también es la emoción lo que se valora más, nuestras emociones, por encima de esta verdad, de esta gracia y de esta autoridad que es dada en la palabra. Y es una verdad dura, mis hermanos. Muchos creyentes, muchos cristianos hoy en día no quieren ser confrontados, exhortados o corregidos. Buscan pastores que les digan lo que ellos quieren escuchar. Buscan pastores que solo los engorden con comida chatarra, por decirlo así. Pero no hay una predicación fiel a la palabra, donde se nos exhorte, donde vayamos todos a arrepentimiento, porque necesitamos esa gracia. La gracia verdadera no se calla, sino que se enseña. La gracia verdadera corrige y además envía. Tal vez usted dice, bueno, esto está escrito a Tito, que era pastor. Yo me hago a un lado, pero piense por un segundo. Todos estamos llamados a proclamar esa verdad. Cuando la palabra nos dice que estamos llamados a ser discípulos, es a también hablar la gracia de Dios, la gracia manifestada en Cristo. Tal vez nosotros no reprenderemos a aquellos que escuchen esa gracia, pero sí los exhortaremos y les hablaremos con claridad. Si Cristo te transformó, tú tienes algo que decir. Si Cristo cambió tu vida, tú tienes algo que decir, no te quedes callado. No necesitas ser un pastor o tener un diploma de teología para proclamar esta gracia y para predicar el evangelio a tus vecinos, a los que trabajan contigo. Lo que sí necesitas es haber experimentado en tu vida esta gracia. En tu familia, habla, exhorta, muéstrales también la gracia con tu ejemplo. Para los que estamos enseñando, para los que están también en enseñanza en esta iglesia, prediquemos con fidelidad, no con temor. Nuestra autoridad no está en nosotros mismos, sino en la palabra de Dios. Hablemos también con firmeza, pero con ternura y con verdad, mostrando y exhortando estas verdades que nos muestra la gracia. Para concluir, la gracia que se manifestó
También es una gracia que nos forma, nos enseña. También es una gracia que nos redimió. Y es una gracia que debemos proclamar. No nos quedemos callados. No basta solo con una camiseta que diga Cristo te ama. Eso no explica la verdad del Evangelio. Si tú lo entiendes y si tú puedes explicar esa gracia a otro, es como si le prendieras la luz y él está en tinieblas. Prender esa luz en su corazón a través de esta gracia redentora. Por último, este llamado es una oferta y una invitación a quienes no han vivido esta gracia. Porque Él se dio por nosotros, repito en el versículo 14, para redimirnos de toda iniquidad y purificarnos para sí, para purificar para sí un pueblo, para posesión suya, celoso de buenas obras. Él te llama hoy a que te arrepientas y creas que Cristo murió por ti, que Cristo murió por tu maldad. Y abraza esa gracia te está esperando, esa gracia te ha llamado. Yo los animo, hermanos y amigos, a que veamos esa gracia y la podamos practicar diariamente. No lo dejemos solo como una información más, sino que se vuelva vida en nuestro caminar y en nuestro día a día. Oremos, mis hermanos. Padre, hoy venimos, Señor, delante de ti, primeramente a reconocer, Señor, nuestro pecado, nuestra maldad, Señor. A reconocer, Señor, que por nuestras fuerzas, en nuestros méritos, podremos alcanzar algunas cosas en este mundo, pero no alcanzaremos, Señor, tu amor, tu gracia, Señor, tu perdón. Ayúdanos, Dios, cada día a vivir, a caminar en esta gracia, en esta verdad, esa gracia manifestada que nos enseña. Ayúdanos a sazonar, Señor, nuestro día a día, Padre. Con tu gracia, con tu palabra, nuestras respuestas, nuestras discusiones, nuestras relaciones, nuestro matrimonio, nuestra crianza, nuestro trabajo. Ayúdanos, Dios, porque nos cuesta. Ayúdanos porque este mundo, Señor, quiere forzarnos y convencernos de los méritos propios, de que yo puedo, de que yo lo puedo lograr. Pero hay una cosa que tu palabra nos deja clara, que no podemos lograr, y es buscar tu rostro y tu perdón. Sin la intervención divina, sin esa gracia dada en Cristo. Padre, ayúdanos, Señor, que esta palabra nos anime, pero que esta palabra, Señor, también confronte nuestros corazones, Señor. Necesitamos de ti cada día, Dios. De tu perdón, Señor. Y ayúdanos también, Señor, a poder ser luz para otros, a poder mostrar, Señor, con autoridad, con afán y urgencia, este tesoro que nos has dado, esta verdad, la gracia a través de la obra de Cristo. Amén. Hermanos, pongámonos en pie y cantemos al Señor. Mi alma esperará.